En pie, abra su Biblia, si es que trajo Biblia. Y si no, hermano, pues mire aquí al proyector. No, ahora no hay excusa para que no lea la Biblia. Ahí la vamos a poner para que usted pueda leerla con nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Siempre les sugiero a los hermanos cuando dirigen que repitan, ¿verdad? Algunas dos, por lo menos 2 veces el texto bíblico, porque hay algunos hermanos, como dijo un hermano, lunáticos y marciáticos, dijo que andan por a veces estamos aquí, la mente anda por otro lado. Hay que concentrarnos bien, ¿ok? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, por este lindo momento que usted nos da, la oportunidad de estar en el templo adorando su nombre, cantando esas preciosas alabanzas para ti, disfrutando tu presencia. Pero hoy hemos leído tu palabra, Dios mío, y ella es la que nos da a nosotros la fuerza, nos limpia, nos exhorta, nos enseña el camino correcto. Gracias, mi Padre, ayúdame. Reconozco, Dios, que yo dependo de usted. Sin tu ayuda yo no puedo hacer nada, Señor, nada, absolutamente nada. Pero si usted me ayuda, yo voy a poder llevar una palabra, la cual te suplico, mi Dios, que sea de bendición, que se quede guardada en lo más profundo del corazón y la mente de los que estamos aquí y los que están mirando a través de la televisión. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, amado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema que estamos predicando es la segunda parte del tema, la leche espiritual. La leche espiritual, segunda parte. Ya que en la mañana estuvimos hablando, ¿verdad?, de esta misma enseñanza. Antes de entrar a desarrollar el tema, pues quiero hacer un análisis breve de los versículos tan preciosos que hemos leído aquí en esta introducción del texto bíblico. El apóstol Pedro está él contemplando, quizás digo yo, algunas de las iglesias, hermanos que él conocía, grupos de creyentes, y los miraba bastante maliciosos, miraba todas esas cosas que menciona el primer versículo, que los hay de todo, ¿verdad? Y él miraba el enfriamiento, miraba el descuido espiritual que había en este grupo de personas, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo inspira para que él escribiera esta palabra. Y dice: desechando pues toda malicia. Yo no sé, él se quedó quizás mirando en el templo, ¿verdad?, o la gente cómo andaba, toda maliciosa ahí, ¿verdad? Pues dice desechando, estirándolo, así como usted desecha algo cuando ya se tomó la soda, la bota, la basura. Desechar es botar, tirar, dejarlo, abandonarlo. Dice la malicia. ¿Conoce algún malicioso usted? ¿Alguna maliciosa? Y ya sabe la otra parte, ¿verdad? Además de usted. Hipocresía, envidias y todas las distracciones. Sabe que lamentablemente a veces esta envidia existe, a veces hasta en las mismas familias, hasta en los mismos matrimonios, hermano. Qué tremendo. Mire, la gente que no tiene a Cristo vive así, con envidia, hermano. La mujer quizás gana más que el hombre, o el hombre gana más que la mujer, y porque gana más se cree más poderoso, más orgulloso, y así, envidia. No, hermano, no. Y yo predicaba, ¿verdad?, hoy luego en una boda, y hablaba yo de que uno como cristiano, como matrimonio, ay, hermano, yo me alegro cuando a mi esposa le va bien en el trabajo, o me va a mí. Somos una sola carne, ¿verdad? Entonces, que se quiten esas envidias entre hermanos, envidias, hermano, entre la misma hermandad de la iglesia. El apóstol Pedro miraba esto y dice: todas las detracciones, es decir, pleito, contienda. Y entonces ya entra a la siguiente parte. Él vio todo esto, esta clase de pecados, defectos en el pueblo del Señor, y después él vio que por estas causas, por estas cosas, la gente estaba enfriándose, descuidándose de la alimentación espiritual. Miren lo que causa todas estas cosas que son
cuestiones de la carne, ¿verdad? Que ha hablado aquí este versículo. Y dice, él dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso de la leche adulterada es de prestar mucha atención. Porque hoy en día, recuerde que Jesús dijo que se iban a amontonar maestros falsos, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra del Señor. La palabra adulterada es una palabra que es mentirosa, una palabra engañosa que predican los hombres. No es que la palabra de Dios es perfecta, es la verdad, es infalible. Pero algunas personas que la predican mal, engañan, mienten a la gente. Entonces es la leche adulterada. Imagínese de qué sirve, hermano, que una persona que está en fornicación viene, ¿verdad? Ahí anda brincando en el altar y vienen y le ponen mano y el predicador ahí, ¿verdad? Empieza a darle una profecía de grandeza, quizás para sacarle pisto y bueno, y qué sé yo. Leche adulterada. La leche adulterada le va a hacer mal, te va a enfermar de una bacteria y la persona se va a morir. Espiritualmente lo mismo. Si una persona se alimenta con la leche adulterada, el alimento adulterado de la palabra del Señor, se va a enfermar espiritualmente y luego las personas mueren. Se van al mundo, pues. Morir para el creyente es apartarse del camino del Señor. Entonces el apóstol Pedro dice aquí que hay que desear como niño recién nacido. Los que somos padres sabemos y las madres saben que cuando un niño tiene hambre y quiere su leche, hermano, ay, no importa que usted esté cansado, esté desvelado o desvelada. Bueno, yo como pues ayudé a mi esposa, hermano. Sí, yo la consideraba que ella había estado todo el día cuidando a las niñas. Digo, en la noche pues tengo que ayudar yo también. Yo he cambiado pamper, hermano, hacer la leche y todo eso. Y había veces, hermano, un gran cansancio. Mire, yo tuve tantos accidentes, hermano. Tuve como unos 3 accidentes que me dormía manejando. Porque de la iglesia pues uno siempre llega tarde y me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Por 12 años. Y a veces cuando estas niñas, ¿verdad?, lloraban por la leche, hermano, y uno, aunque sea con los ojos cerrados, a tientas, se va para la cocina, porque si no le da la leche a ese niño, no se calla hasta que le dan la leche. Él no entiende que es de noche, él no sabe qué hora es, él no sabe si la mamá o el papá están cansados. No, tiene que darle la leche. Esta comparación hace el apóstol Pedro, que el creyente tiene que desearla y pedir la leche espiritual, así como un bebé la pide. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquel que se ha aprendido a deleitarse en la presencia del Espíritu Santo, está recibiendo la palabra, cantando alabanza, sirviendo al Señor. Dice que esa persona se va a preocupar por alimentarse bien espiritualmente. No me estoy refiriendo físicamente, porque en cuanto a la alimentación física, pues es notable que todos se cuidan muy bien, porque yo los veo que todos están bien, ¿verdad? Y algunos más que bien. Amén. Estamos hermosísimos, ¿verdad? Porque este cuerpo no lo descuidamos, hermano. Somos buenos para alimentar este cuerpo. Y por ese desorden es que nosotros a veces, hermano, llegan tantas enfermedades. Y lo digo por mí, no creo que lo estoy diciendo por usted, por mí. Adquirimos las enfermedades por tanto comer mal, hermano. Y que somos desordenados, no tenemos hora para comer. Mire, hermano, allá en nuestros países había un orden para comer. Por eso es que usted ve los patojos, decimos los muchachos. Hermano, me acuerdo que estuve allá en Guatemala, en el departamento de Jutiapa, allá en Progreso, Jutiapa. Estuvimos en una aldea que se llama Ovejero. Hermano Héctor, inteligente, amén, ¿se acuerda bien? Y estuvimos en el parque de esa aldea, que esa aldea casi es un municipio grandísimo, hermano, y un parque grandísimo ahí. Y todos los muchachos jugando fútbol, hermano, las costillas les miran. Las costillas se les miran. Porque allá la gente tiene un orden para comer, hermano. Nada, desayuna usted a las 6 de la mañana o 6:30, entre 6 y 8, ¿verdad? Y me acuerdo, yo viví allá en Santiago María, la gente tenía una costumbre que
esperaban el sonar de la sirena. Había una sirena allá le llaman beneficio, donde procesan el café. Habían muchos cafetales y a las 12 en punto sonaba esa sirena que se escuchaba en todo el pueblo. Y entonces las mujeres servían el almuerzo. Y aunque tuviera hambre, no le ponían antes el almuerzo. Era esa hora que tenía que comer. Y usted sentía el olor a guiso, el olor a sopa, hermano. No, hasta que sonara la sirena. Y a las 6 de la tarde volvía a sonar. Mire qué ordenadito, hermano. Y por eso antes no habían tanta peste, tantas enfermedades, porque la gente era bien. Y aquí no, hermano. Yo a veces de la vigilia voy a las 3 de la mañana en McDonald's, una gran línea de gente comprando hamburguesas, comer papas a las 3 de la mañana. Y aquí come la gente a toda hora, hermano. Comemos, le voy a decir para que no se enoje conmigo, porque también somos así nosotros. Comemos cuando podemos y cuando sentimos hambre y cuando se nos antoja. A veces hasta sin hambre tragamos. Pero si así fuéramos de bueno para alimentarnos espiritualmente, hermano, esta iglesia echara fuego, ganáramos las almas, no hubiera tanto pleito, tanta contienda, porque nos alimentáramos bien espiritualmente. Alabado sea Dios para siempre. Amén. El tema es la leche espiritual, no adulterada. Y pues vamos dando estas enseñanzas. Es como un discipulado, ¿verdad? Para los recién convertidos y no los recién convertidos, porque a veces los recién convertidos se alimentan mejor que los viejos ya. Porque el nuevito que acepta a Cristo está en su primer amor, está ayunando, leyendo la Biblia, hermano, y se congrega. Y el grandulón que tiene años ya no quiere ni orar, no quiere ni leer la Biblia, no quiere ayunar. Alabado sea Dios. Entonces es para todo, la palabra del Señor es para todo. Pero bueno, empezamos, ¿verdad? En la primera enseñanza fue el domingo. ¿De qué hablamos? ¿De qué fue lo que hablamos? No, el que se acuerda no mencione para ver si. Mire, ya ve que no se acuerda usted. Pero como le digo y le repito, qué bueno que vino. Por eso es que necesitamos siempre estar en la iglesia, porque nosotros somos olvidadizos. Las cosas buenas se nos olvidan, hermano. Las cosas malas, si es así, somos buenos para recordar. Entonces hablábamos del nuevo nacimiento. Hablamos del nuevo nacimiento, entrando a la vida. Amén. Y por eso hoy es, cuando un niño nace, ¿qué es lo que primero que hace la mamá? Darle leche, alimentarlo. Y algo que me revienta a mí las venas, me enoja, es cuando una madre nació el niño y no le quiere dar pecho, hermano. Y a veces yo me he encontrado que dicen, no, que el niño no la quiere agarrar, que no quiere, que le da vómito. Que mentira, si Dios dejó eso para los seres humanos. Amén. Y una vez le dije a una hermana, yo creo que lo que usted no quiere es que se le arruinen ahí los pechos. Sí, entonces, hermano, cuando nace la criatura, es la alimentación espiritual para que crezca fuerte, saludable, fortachón, fuerte. Que sea tremendo, ¿verdad? Muchachón, fuerte. Entonces el cristiano, el creyente que se alimenta bien, va a ser un cristiano sólido, un cristiano fuerte. No va a ser un cristiano aguado, no va a ser un cristiano resentido, hermano. Que cualquier cosita, hermano, está resentido, techo de cristal. Una lloradera por toda cosa. No, tenemos que dejar esas niñerías. El cristiano que se alimenta bien, crece bien. Y eso es lo que espera, ¿verdad? El padre se preocupa, hermano, porque el niño coma. Come. Alimentate. Y como dicen algunos médicos que las madres latinas tienen un defecto, de que le pregunta al niño, ¿ya te llenaste, mi amor? No le pregunta ya comió, sino que si ya se llenó. Que hay una diferencia entre comer y que se llene, ¿verdad? Aleluya. Aplicamos nuevamente lo que yo le digo, que tenemos que comer para vivir y no vivir para tragar, no vivir para comer. Amén. Santo. Espero que no se le olvide, y a mí también me lo voy a aplicar yo primero. Aleluya. Esta enseñanza se trata de la necesidad de la alimentación espiritual. Y el objetivo es que aprendamos, hermanos, que hay fuentes espirituales que nosotros tenemos que acudir para ser bien alimentados. Amén.
Número uno es la necesidad de la palabra de Dios y la oración. Debido a que usted ha nacido de nuevo, debe saber que todo recién nacido debe ser alimentado. De lo contrario, puede debilitarse y aún morir. Queremos guardar esto en el corazón, que esa leche espiritual no adulterada se refiere, hermano, primeramente a la palabra de Dios. Y la pregunta que surge aquí: ¿por qué yo necesito ser alimentado? Porque si no se va a enfermar, se va a morir. Necesitamos comprender que además de que nos alimentamos espiritualmente, la palabra de Dios es la fuente de vida, la fuente de fortaleza, la luz, la guía, el agua, el pan. Todo eso es la palabra del Señor. Entonces, dice aquí, usted como nueva criatura espiritual corre el riesgo de debilitarse. Esto sucederá si usted no se nutre espiritualmente. La consecuencia inmediata, el resultado, ¿verdad?, de la mala alimentación es la debilidad. Y cuando una persona está débil espiritualmente, corre el peligro de caer en pecado. Caer en el pecado es lo peor que puede ocurrirle, que le puede pasar a un cristiano. Pues el pecado destruye el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad. Todo eso hace el pecado. Y David en el Salmo 151, versículo 8 dice así. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de mí, esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Él se sentía tan sucio, se sentía tan culpable, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Él sentía como que el Señor te había alejado. Y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Estaba pasando un periodo, hermano, un periodo tan terrible en la vida espiritual David, que este hombre había disfrutado de la llenura del Espíritu. Desde aquel día en que el profeta Samuel llegó con el cuerno lleno de aceite y el profeta lo unge, dice que desde aquel día el Espíritu de Dios estaba sobre David. Pero el pecado hace que esa comunión, que ese gozo, que esos ríos de agua viva, el pecado contrita el Espíritu Santo dentro de una persona. Pero David, vemos aquí que él sintió ese vacío, esa sequedad, sentía esa muerte espiritual, y él se preocupó y empezó a ayunar, empezó a buscar a su Dios. ¿Qué es lo que no hace o no hacemos nosotros? Me voy a incluir yo. Quizás cuando sentimos esos vacíos espirituales, esas sequedades, esos desiertos espirituales, a veces es por el pecado, a veces puede ser que no sea por pecado. A veces ocurren esas situaciones, hermano. Pero triste es que nosotros no reaccionemos. ¿Cuánto tiempo tiene usted de sentirse en ese desierto espiritual? ¿Cuánto tiempo lleva usted de sentir esa sequedad, esa muerte casi espiritual, y no hace mucho o nada por salir de esa situación? Este hombre clamó. Mire todo lo que le decía el Señor. Y dice la Biblia que el que pide recibe. Claman a mí, yo te voy a responder, dice el Señor. Entonces él sentía esa sequedad y él le pedía al Señor. Y es bien notable, hermano, cuando un creyente ya no empieza, ya no viene a todos los cultos, viene de mala gana, a veces viene hasta mal vestido, hermano. Se nota, hermano, casi depresión. Cualquier trapo me pongo, ¿ve? Cualquier andrajo me pongo y ahí se va, como que va para el parque. No, hermano. Y mire, cuando la persona anda bien gozosa, dice: no, yo me voy a vestir bien para mi rey. Se pone su corbatita bien vestido y aleluya, quiere llegar al templo porque quiere adorar a su Dios. Amén.
¿Sabe que a veces la vestimenta refleja cómo anda por dentro? No siempre, porque yo he visto algunos que andan bien pavoneados, bien vestidos y andan podridos por dentro también. Pero le estoy dando, ¿verdad?, un ejemplo de que sí se refleja eso. Cuando una muchacha está en depresión, por ejemplo, que se encierra en el cuarto, vaya, ahí está que ni se quiere bañar, anda toda desgreñada, no se arregla, no quiere ni comer, no quiere salir del cuarto. Un par de garrotazos es que necesita, ¿verdad? Amén. Y que la pongan a trabajar, que la saquen al sol, hermano, que pegue una buena sudada, no es la vira de depresión. Amén. Pero eso sucede. Y en lo espiritual es igual, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Se empezó a descuidar de la alimentación espiritual. Si en este momento Dios lo sabe, ¿verdad? Pero si yo pudiera como hombre pasar el escáner, un escáner, hermano, como cuando uno hace un escaneo de un documento, ¿verdad? Y uno mira la impresora que va una luz, luego se refleja en la computadora el documento que usted escaneó. Si yo pudiera pasar ese escáner en cuanto al nivel espiritual que usted tiene, la alimentación espiritual que usted tiene, o sea, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe cómo anda. Dios sí lo sabe cómo usted está. Amén. ¿Qué está haciendo por salir de ahí? Usted no puede pasar mucho tiempo en esa condición. Tiene que levantarse. En el nombre de Jesús, solo el Señor lo va a ayudar. Porque aquí dice la Biblia, hermano, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y David sentía que ese gozo, esa fuerza, él no la tenía por causa del pecado. Qué tremenda situación. Entonces, vemos ahí que él clamaba al Señor que quería recrear los huesos que has abatido. Hasta los huesos le dolían a él. El salmista reconoce que había perdido el gozo de la salvación como consecuencia de haber pecado. Como puede ver, debemos ser fortalecidos para no caer en ese triste estado. Ahora, la pregunta que surge aquí, punto número 2, es que ¿en qué consiste la alimentación espiritual? Usted escoge qué va a comer. Y a veces la persona, mi esposa no le gustan los buffets, no le gusta ir ahí porque dice que mucha comida, que no sé qué. Bueno, ella siempre se ha cuidado, gracias a Dios. Amén. Pero no todos tenemos esa fuerza de voluntad. Amén. Y un día le digo, mira, le digo yo, es que no está en que vaya al buffet, sino lo que usted va a elegir, que va a comer. Pero claro, nosotros vamos y vemos el área allá donde están las ensaladas, volteamos a ver para otro lado, ¿verdad? ¿Dónde están los steaks? ¿Dónde están ahí la otra cosa? Espiritualmente es lo mismo, hermano. Usted escoge cómo es que se va a alimentar. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el alimento espiritual? Un hombre bien alimentado es fuerte y no es fácil de vencer. Una mujer bien alimentada es lo mismo. Así espiritualmente debemos alimentarnos para llegar a ser fuertes e invencibles por el pecado. Invencibles. Y usted dirá, bueno, ¿será que puedo llegar yo a ser así? Claro que sí, porque no es con la fuerza suya, no es con la fuerza mía. Efesios capítulo 4, Efesios 4, 13, dice, Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El primer paso es conocer a Cristo, conocer al Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, cuando el apóstol Pablo escribe eso, a que todos lleguemos a esa estatura, hermano. ¿A dónde estaré yo? ¿A dónde estoy yo en ese caminar? Básicamente el alimento espiritual consiste en dos elementos primordiales. Vamos a decir tres, ¿verdad? Número 1 es la oración. Número 2 la palabra. Y número 3 el ayuno. ¿Qué es la oración? La oración es orar, hablar con Dios, hablar con Él, conversar con Dios,
como cuando usted conversa, hermano, con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su esposa. Como pareja quizás a veces hemos hecho como vigilia, ¿verdad? Platicando, nos quedamos conversando. Ahí. Es que algunos no lo hacen porque no tienen ni tiempo para dormir. No, ya cállate porque ya me quiero dormir, tengo que levantarme a trabajar. Aleluya. Pero la oración es eso, conversar con Dios. A la oración se le conoce, hermano, como el respirar del cristiano, el oxígeno. Eso es la oración. Entonces, pero si usted y yo no estamos respirando a través de la oración, estamos asfixiándonos. Se asfixia, como cuando una persona, ¿verdad?, la tiran al agua y no tienen nada, se va a ahogar si no lo sacan de ahí. Así hay muchos, hermanos, asfixiándose ya porque no respiran espiritualmente a través de la oración. Y dice el refrán allá afuera, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo lo voy a cambiar ahora para que no se le olvide. Dígame cuánto ora y le diré qué clase de cristiano es usted. Dígame cuánto ora y le diré qué clase de cristiano es. No me diga si son 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Y algunos quizás dicen 1 hora, pero dentro de esa hora se durmió 45 minutos. Tampoco cuenta eso. La oración es lo que es el cordón umbilical para el niño que se alimenta, ¿verdad? Está dentro de la placenta de la madre. Está dentro del agua, pero el cordón umbilical lo alimenta. Eso es lo que somos nosotros, hermanos, cuando caemos de rodillas y nos conectamos con nuestro Padre Celestial. Es la alimentación directa. No es el pastor, no es el predicador, no es la esposa que lo está motivando, no, es Dios que nos está alimentando. Pero si no oramos, si no leemos la palabra, entonces ningún cristiano que no tiene buena comunión con su Dios a través de la oración va a poder, hermano, estar fuerte, fortalecido espiritualmente, porque la oración nos fortalece a nosotros. Nos debilita físicamente, a veces sí, la oración, pero nos fortalece espiritual. Porque no crea usted, hermano, que venir el sábado aquí a la oración, como hay hombres y mujeres que yo los admiro porque no fallan, hermano, no fallan los sábados aquí orando. Y mire, es tan peleado, hermano, la oración, que uno anda todo el día sábado, anda soñoliento uno, pues. A mí la vigilia no me asusta para nada. Yo llego a las 4 de la mañana, a veces nos acostamos a las 4:30, a las 5 con mi esposa. Yo duermo 3 horas y me levanto como que he dormido toda la noche. Pero el viernes que llegamos a veces un poco tarde y dormimos 3 horas y venimos a la oración, hermano, es que el diablo lucha y pelea por quitarnos eso, por quitarnos esa bendición. Pero la oración es el respirar, es la alimentación directa de nosotros con Dios. Es el 911, es el número telefónico para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, el otro elemento del alimento espiritual es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, dejada a nosotros como un manual de instrucciones para la vida victoriosa. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. En ella es una de las grandes fuentes de alimentación espiritual. Dice segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire lo que dice: perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo muchas veces le he dicho y le voy a volver a decir que estamos viviendo la generación más lectora de toda la historia. Y usted me dirá: bueno, ¿qué está diciendo el hermano? Pero no es la Biblia la que lee. El Facebook. ¿Qué publicó la amiga? El TikTok. ¿Cómo le llaman? Los posts. Los posteos.
grandes lectores y nada de sueño pasando los videos, ¿verdad? ¿Y por qué será que en la Biblia con un capítulo y con la cabeza encima de la Biblia? Y el teléfono nada de sueño, ¿verdad? Alrededor anda ahí un demonito tirando como polvillo en los ojos, ¿verdad? Como arenita en los ojos. Aleluya. Que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque el enemigo sabe, hermano, que es la fuente más poderosa de alimentación del creyente. Le va a querer quitar la oración, le va a querer quitar la lectura bíblica. Y si no ora y no lee la Biblia, mucho menos le van a dar ganas de ayunar. Entonces ve cómo es una consecuencia del descuido en una área, empieza la persona a decaer. Y yo estoy viendo algunos aquí que tienen tiempales de no ayunar. Ni cuando decimos ayuno congregacional aquí, que es una vez al mes que programamos un ayuno, hermano. Ahí a veces veo yo, hermano, ahí entran con la gran botella, mire, de jugo. Allá las bolsas de McDonald's allá. Ay, Dios mío, hermano, cuánto necesitamos nosotros cambiar y aprender a alimentarnos en el Señor para ser creyentes victoriosos, creyentes vencedores, hermano. Un creyente bien alimentado no es presa fácil del diablo. Se convierte en un cristiano invencible porque pelea con las fuerzas de Dios, no con las fuerzas humanas. Cuando Sansón peleó con las fuerzas del Señor, nadie lo pudo vencer. Pero cuando se descuidó y se descuidó allá, ¿verdad? Viendo a la piernuda de Dalila, ahí fue presa fácil del diablo. Y empieza la decadencia espiritual. Entonces, la oración y la lectura de la Biblia. La pregunta que surge aquí a veces para la persona nueva, que quizás no lo haya mucho, quizás lo hay, o está mirando aquí: ¿cómo debo yo orar? ¿De qué manera debo de orar? ¿Qué es la oración? Porque uno cuando recién acepta a Cristo no sabe, hermano, ¿y qué le voy a decir al Señor? Porque nosotros a veces en la religión tradicional nos enseñaron el Padre Nuestro, hermano, y las Ave María, ¿verdad? Y el credo. Hasta de Poncio Pilato, que no sé cuánto, y hermano, todo eso de memoria lo aprendimos para hacer la primera comunión y confirmación y cuánta cosa. Y entonces venimos a Cristo y ahora ¿qué le digo al Señor? La oración es platicar, conversar con Dios. Amén. Eso es la oración. Platicar, así como cuando usted habla con su amiga por teléfono. Y hay gente que es buena para hablar por teléfono, hermano. Y yo a veces, más que todo en la mañana, cuando alguien me llama y tengo el teléfono así, me agarra un calambre, hermano, que viera qué tremendo. Por eso es que no me gusta hablar mucho por teléfono. Yo no sé, pero no me gusta mucho hablar por teléfono. Y digo, Señor, ayúdame. Al grano. Es para decirle a un hermano lo que le voy a decir rápido, le digo, porque no le quiero quitar mucho el tiempo. Mucho menos cuando está trabajando el hermano. Por eso es muy raro que yo le voy a llamar a usted el día, la hora de trabajo. En la noche le llamo yo, en la tarde, ¿verdad? Ya que haya salido. Amén. Ok, pero hay gente, hermano, que solo con el teléfono, hermano, que no se cansan de hablar por teléfono. Deberían de andarlo pegado, algo otros con el Bluetooth, ¿verdad? Hablando, hermano. Y hay gente que hasta se cruzan la calle, ni cuenta se dan que van pasando la calle, creo yo. Ahí voy caminando yo a veces, hermano, como que son venados que van cruzando la calle, ni cuenta se dan hablando por teléfono. Si así habláramos con Dios, si así conversáramos con el Padre, amén, fuéramos tremendos cristianos. ¿Cómo debo orar? Cuando elevamos una oración al Padre debemos hacerlo de alguna manera, ¿verdad? Primero, en santidad. En santidad. Porque el pecado hace una separación, un muro que no deja pasar, hermano, la oración de la persona. Es como que este techo sea de acero. Una persona que está en pecado puede de ahí caer de rodillas y no va a escuchar porque no se ha arrepentido primero de sus pecados. Tiene que arrepentirse primero de sus pecados, pidiéndole perdón al Señor. Y dice la palabra del Señor en cuanto a eso, Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31, ¿qué nos dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? Mire qué bendición. A ese oye. Una persona arrepentida. El profeta David, el profeta Isaías dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. El pecado. Por eso la persona necesita primero arrepentirse, pedirle perdón al Señor. Salmo 34, 15, ¿qué dice? Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Tremendo, los juicios. Entonces, de la manera correcta como tenemos que llegar a Dios es en santidad. Antes de cualquier otra cosa, hermano, decirle: Señor, perdóname si he pecado. Límpiame con tu sangre, Señor. Perdóname. Eso es lo primero. Porque ya sabemos que Dios no escucha la oración de una persona en pecado. Entonces, eso es lo primero. Número 2, debe hacerse la oración con sencillez. No debemos orar con palabras difíciles que ni nosotros mismos comprendemos. O medio arrogante o medio orgulloso, ¿verdad? Como aquel que oraba, de que se golpeaba el pecho, ¿verdad? Por mi culpa y por mi gran culpa y por mi grandísima culpa. Así decíamos nosotros, pues, al menos yo, porque yo fui católico, ¿verdad? O nunca dijo el que fue católico, no, por mi culpa, por mi gran culpa y mi grandísima culpa. Si eso se aplicara de verdad, es bien bonito, hermano, porque el arrepentimiento eso es. Sentir dolor, sentir culpa por la falla que se ha cometido. ¿Qué pasa? Que es del diente al labio. No, Dios quiere un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de veras. Amén. Entonces, aquel que subió al templo, ¿verdad? Señor, te doy gracias que no soy como todos estos pecadores, decía. Yo no, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Doy los diezmos de todo lo que gano, Señor. Y allá en la esquina, mire cómo es la oración, mire. Y allá en la esquina estaba uno y dice: Señor, no soy digno, Señor, decía. Ten misericordia de mí, que soy pecador, decía. De cierto digo el Señor, que fue justificado primero. No dice que el otro no, porque Dios es un Dios de misericordia. Y estaba esperando que se le bajara ese plumerillo que tenía, ¿verdad? A ver qué trancazo le iba a caer para el Señor humillarlo. Amén. Pero entonces la oración debe hacerse en santidad, con sencillez y con humildad. Debemos orar con humildad. Humildad es reconociendo que nosotros somos imperfectos, hermano. Que el humilde es el que reconoce su error. Si hubiera humildad en el mundo, no hubieran tantas guerras, tantos pleitos. Porque ese es el humilde. El humilde es el que reconoce su falta, el que reconoce su error. Humilde no es el que dice: en una casita humilde vivo yo. Hay un humilde carro, anda el hermano. Hay humilde ropa. No, la ropa no es humilde. Entonces debe de hacerse la oración en santidad, con sencillez, con humildad. También debe de hacerse con dirección. Con dirección. Usted, si agarra una piedra y la tira así, hermano, como decimos, a donde caiga, vas sin dirección. Y hay cristianos que así oran, hermano, sin dirección. Tenemos que tener un propósito. Y me acuerdo, hermano, que yo leí un libro y había un pastor que relataba, ¿verdad?, de que él estaba pidiendo al Señor. Su sueño era una bicicleta, y yo me identifiqué con eso porque el sueño mío era un día tener una bicicleta, hermano. Me acuerdo que cuando niño yo me sentaba en el Parque San Rafael, allá en Santiago María, en el departamento de Usulután. Yo venía, hermano, del monte donde yo nací, de la cual no debemos de avergonzarnos nunca. Debemos de sentirnos dichosos de haber nacido en un lugar así. Amén. Y me sentaba yo y miraba a los niños. Yo decía yo que de los ricachones, posiblemente, en aquellas bicicletas bien adornadas, hermano, que tenían hasta unos adornos que les colgaba así. Y ellos andaban, y yo hasta la boca abría. Yo algún día si yo iba a tener una bicicleta de esa. Pero mire cómo es Dios, que no me dio la bicicleta, sino que me dio un carro, hermano.
Así como usted. Y algunos tremendos carrazos que andan también. Y algunos no uno, sino que hasta 4 ya ni caben en el driveway de la casa que Dios le ha dado. Mire cómo es Dios, hermano, con usted. Amén. Pero el hermano compartía que dice que estaba pidiéndole la bicicleta al Señor porque él caminando iba a la iglesia. Y un día dice que le digo al Señor, pero decime qué marca la querés, qué color la querés, porque yo te la quiero dar como tú la quieres. Deleítate a sí mismo y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. A eso me refiero yo, que con dirección tenemos que orar. ¿Cómo es que lo queremos nosotros, hermanos? ¿Verdad? Y Dios que es bueno, Él lo hará. También se refiere que con dirección que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Cristo dijo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él, lo vamos a recibir. Es en el nombre de Cristo que tenemos que orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Porque quien tiene el poder, quien tiene las llaves del reino, de todo, es Cristo el Señor. Y en esta enseñanza que tenemos aquí nosotros de discipulado, el hermano comparte una ilustración, ¿verdad? Digamos, hermano Borges Matute es el superintendente, ¿verdad? Así le llama, hermano Borges. Superintendente o supervisor de la compañía de construcción, ¿verdad? Y una persona que está trabajando dice, bueno, yo necesito la firma de hermano Borges para ir yo a la bodega donde tienen todas las herramientas, porque yo necesito esa herramienta para hacer este trabajo, pero sin la firma de hermano Borges no le dan esa sierra que necesita, ¿verdad? Espiritualmente es así. Nosotros tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús, porque es por la gracia y la misericordia de Cristo que tenemos entrada directa al Padre. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. También debemos de orar nosotros, hermano, con fe. Porque hay personas que son buenos para orar, pero oran sin fe, hermano. Oran como la señora aquella que vivía a la orilla de la playa y la montaña le estorbaba para ver el paisaje de la playa. Y ella escuchó que decía que si ora con fe las montañas serán removidas. Que le dirás a ese árbol, muévete y te moverás. Y yo digo, Señor, aparte ese cerro que me está molestando para ver la playa, Señor, le dijo. Y se levanta en la mañana y volteó a ver el cerro y dijo, sabía que no te ibas a moverle. Sin fe. Dice la palabra, hermano, que el que duda es como las ondas del mar, que es movido de aquí para allá. Tenemos que orar nosotros con fe, sabiendo que es fiel el que ha prometido. Alabado el Señor. Con fe. Dice Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago 1:6? Si me ayudas, mi hija, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. La duda es el estorbo más grande, es el cerro que está frente a usted y frente de mi persona si dudamos. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Y dice la palabra que si pedimos algo que es conforme a la voluntad del Señor, que tengamos la seguridad que lo vamos a recibir. Claro que si estamos pidiendo cosas, hermano, que no son conforme a la voluntad del Señor, Dios no va a responder. Y además, Dios siempre responde. Si usted está orando y Dios ya lo respondió, es que usted ya lo recibió. Y si no lo ha recibido todavía, son dos cosas que tiene que saber. ¿Es que Dios está diciendo que no o es que todavía no es el tiempo? Pero que Dios siempre responde. Amén. También, ¿cómo me ayuda a mí la oración? ¿Verdad? Estamos hablando que la oración es una de las fuentes espirituales. Hablamos de la oración y la palabra, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo? En cuanto a leer la Biblia, hermano, estamos hablando de la fe, ¿verdad? Que tenemos que orar con fe. Amén. Y aquí vemos nosotros que dice, ¿cómo debo yo leer la Biblia?
Porque a veces uno no entiende, hermano, y algunas personas se han molestado conmigo porque yo les digo, mire, cuando usted acepta a Cristo, lea primero el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento está la vida, la manifestación, cómo Dios obró para que Cristo viniera y se manifestara a este mundo. Cómo creció el Señor, cómo desarrolló su ministerio, cómo empezó el ministerio, cómo Él empezó a sanar, a salvar las vidas, cómo empezó a predicar aquellos mensajes poderosos, los grandes milagros que el Señor hizo. Tiene que aprender a conocer en quién usted ha creído, quién es Jesús, en quien usted ha puesto la confianza. Alabado sea Cristo. Y después usted ya puede ir al principio, que eso quiere decir la palabra Génesis, quiere decir comienzo o principio. Cómo Dios creó todo el mundo con su poder, con su palabra. Wow, cuando yo escuché esto, hermano, que el que dijo el guía allá en Israel, nunca había escuchado y nunca lo había visto yo de esa manera. Que así como todos los profesionales o cualquier oficio que usted sabe necesita una herramienta específica, ¿verdad? El doctor necesita el Victurín para operar, el estetoscopio para escucharle los palpitar del corazón a las personas. El pintor que necesita la brocha, ¿verdad? El rolo. El carpintero necesita la sierra, la cinta para medir. Es decir, una herramienta. Dios tiene una herramienta poderosa. ¿Qué es? Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Él dijo, háganse los mares. Mire qué poderoso es Dios. Y apareció el mar. Háganse los montes. Háganse las lumbreras. Qué poder de nuestro Padre. Qué Dios más poderoso tenemos, hermano. Ese es el gran poder de nuestro Padre Celestial. Entonces la herramienta de Dios es su palabra. No hay nada que Él no pueda hacer. Para Él todo es posible. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Y en ella nosotros encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos hacernos el hábito de leer la Biblia, ¿verdad? Debemos de hacerlo con disciplina, con interés y con orden. Y con sinceridad. Reconocer que a cada vez que leemos la Biblia tenemos que estar convencidos que Dios va a hablar a nuestra vida. ¿O no es verdad? Que a cada vez que nosotros abrimos la Biblia Dios nos habla. Sí, la Biblia, hermano, no es un libro que nosotros lo leemos. No olvide esto. Este libro nos lee a nosotros cómo estamos, cómo andamos. Hay un himno que escribió, creo que fue inspiración de Jesús, ¿verdad? Que así se llama el himno, la Biblia. Dice que la Biblia es el espejo donde me reflejo como un hijo de Dios. Así dice la letra de ese himno. Entonces, esta palabra es un espejo donde yo me veo, donde Dios me habla. Este libro me lee a mí, cómo yo estoy, donde yo puedo verme las impurezas que yo tengo. Así como cuando la hermana y el hermano también, y yo también, en el baño usted se acerca. La diferencia es que nosotros los hombres somos bien tremendos, hermano. Nosotros no sufrimos de complejos, ¿sabe? Se para usted al frente del espejo, se pega en la panza. Qué bonita es mi panza, ¿verdad? Amén. No nos acomplejamos por nada. No, la hermana no. Ay, cuántas patas de gallina me están saliendo. Cuántas arrugas me han salido. Ay, qué bien. Mire, una cana me salió aquí. ¿Y qué hago para hacer desaparecer esta cana? Y hasta los hombres se quieren quitar las canas, hermano. Mire, hablando de eso. Yo no sé por qué se aflige, pues. Porque no acepta la realidad. Bueno, pero no, ya va a ir por ese lado. Hermano, no vaya, iba bien, no vaya por ese lado, dicen algunos, ¿verdad? Amén. Entonces la Biblia es el espejo donde yo me veo. Cuando yo la leo, puedo ver lo mugroso que estoy espiritualmente. Es el espejo donde yo me veo. Es el agua que limpia mi alma, mi corazón. Es el pan que me alimenta. Entonces debemos de hacerlo. Dice aquí el punto que estoy tratando es que debemos nosotros
que debemos de leerla con sinceridad, saber que cada vez que abrimos esta sagrada Biblia, esta palabra, Dios va a hablar a mi corazón. Dios lo hace. Porque esta Biblia, hermano, no es cualquier palabra, no es un pamplino, no es un cuento de vieja, no. Esta es la palabra revelada de Dios. Ella es viva, no es una palabra muerta. ¿A qué se refiere cuando que ella es viva y eficaz? Que usted la leyó hoy, Dios va a ministrarle de un modo. Usted la lee mañana, usted va a aprender algo nuevo. Escuché de un misionero que predicaba y dice que de un versículo de la Biblia predicó por años en un solo pasaje de la Biblia. Es la fuente inagotable. Entonces, cuando abrimos este libro, no importa que usted haya leído 100 veces, como dijo Moody, un misionero americano. Dice que él leyó más de 100 veces la Biblia. Toda la Biblia. La pregunta es, ¿cuántas veces la ha leído usted? Y él dijo, la última vez que la he leído es la vez que más he aprendido. Dijo. Cada vez. Hemos leído muchas veces la palabra de Dios, pero si la leemos vamos a aprender algo nuevo. Dios siempre nos va a hablar algo diferente. Entonces debemos hacerlo con disciplina. ¿Cuánta disciplina tiene usted para leer la Biblia? Y yo también. Esa pregunta solo usted respóndasela. ¿A qué me refiero yo con disciplina? Usted dice, yo me voy a las 5 de la mañana al trabajo. Entonces voy a poner a las 4:30 o a las 5 en la alarma. Me preparo en 15 minutos, oro media hora y voy a leer aunque sea 10 minutos. En 10 minutos usted se lee 2, 3 capítulos de la palabra de Dios. Con disciplina. ¿Cómo hay personas tan disciplinadas, verdad? Yo pasé viajando cuando viví en Wheaton hasta Belleville por 12 años. Y en ese camino que yo iba, me encontraba gente corriendo a la misma hora, mismo camino. Gente caminando su perro a la misma hora. ¿Cómo hay gente tan disciplinada para sus cosas, hermano? Si nosotros fuéramos disciplinados en eso, fuéramos diferentes, pero nos cuesta, hermano, ser disciplinados a nosotros y especialmente en las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debe de hacerse, leer la palabra del Señor con disciplina, con interés, con orden y con sinceridad. Saber que ese momento que abremos la Biblia, Dios va a ministrar nuestra vida. Amén. ¿Cómo me ayuda la lectura de la Biblia a mí? ¿Cómo me ayuda? Limpia nuestro camino. Va a crecer hacia la perfección. Y usted se va a convertir en un discípulo de Jesús. Todas esas cosas. Bueno, la enseñanza es bastante amplia, pero hasta aquí vamos a llegar. Lo importante es reconocer que yo soy necesitado de una buena alimentación espiritual. Que si yo no me estoy alimentando correctamente, va a debilitarse, va a llegar a ser un anémico espiritual. Y cuando una persona tiene anemia, el siguiente paso ¿qué es? Se muere. Y si usted es una persona que no se preocupa por salir de esa situación en que ha caído, pues Dios por algo trajo esta palabra hoy. Amén. Así que oramos. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, eterno Dios, por tu amor tan infinito, precioso, maravilloso. Te doy gracias, Dios, por cada persona que apartó del tiempo que usted nos da para venir al templo a adorar su nombre, a exaltarte y a darte toda honra, gloria y alabanza. Gracias, mi Padre Celestial, en este día. Te doy por cada familia que, Señor, se marcharon de sus casas al templo para adorarte, estar juntos reunidos aquí, exaltándote, Dios mío, y recibiendo la palabra tuya. Te pido, Dios, que esta palabra que hoy he hablado, Señor, dé fruto, Señor, y que la pongamos por obra, en práctica, para ser cristianos fortalecidos en ti, fuertes, victoriosos, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, te honramos y te damos las gracias. Quiero yo en este momento